Buenos días, Smashers. Hoy analizaremos la película La lengua de las mariposas, de José Luis Cuerdas, estrenada en 1999, desde la perspectiva de Pierre Bourdieu, con la finalidad de entender mejor su postura acerca de la educación y la sociología contemporánea. Comencemos hablando de Bourdieu. Pierre Félix Bourdieu, nacido el 1 de agosto de 1930 en Deauville, Francia, y fallecido el 23 de enero de 2002 en París, Francia, fue uno de los más destacados representantes de la sociología contemporánea. El libro Los herederos lo convierte en un sociólogo reconocido. A partir de estadísticas y estudios de campo, demuestra que las instituciones escolares, lejos de afianzar los principios democráticos y ofrecer posibilidades igualitarias, benefician a quienes pertenecen a sectores socioculturales y económicos privilegiados. De esta forma, reproducen las desigualdades sociales a las que conciben como naturales e irreversibles. Fundó entonces el Centro de Sociología de la Educación y la Cultura. Lo medular del pensamiento de Pierre Bourdieu parte de la idea de que la lógica del sistema es perpetuar el privilegio y la desigualdad, pero no partiendo de la tradición marxista de la división social de clases. Para Bourdieu, las sociedades no están divididas en dos clases, burgueses y proletarios. Tampoco es la sociedad de los liberales con individuos autónomos buscando maximizar sus beneficios. Bourdieu habla de un espacio social en el cual existen distintos tipos de capital. El capital económico, constituido por factores de producción, tierra, fábrica y trabajos, bienes, propiedades y autos. El capital social es el conjunto de relaciones sociales, contactos, conocidos, amigos, parientes. El capital cultural es el que permite acceder a consumos refinados o reconocimientos académicos. En ese espacio social y en otros se reparte el capital global. Para Bourdieu, las clases sociales no se explican solo por el proceso de producción o por el nivel educativo. Las clases surgen de una red de relaciones. Esta red de relaciones abarca desde dónde se estudia hasta qué música se escucha, incluyendo los deportes que se practican, lo que se come y los lugares de vacaciones. Para ello acuña el concepto de campos. Los campos son las configuraciones de clases o relaciones sociales donde los grupos se unen y se relacionan. Por ejemplo, el campo académico reúne al mundo universitario. Estas relaciones se basan en un capital común. Los campos son dinámicos y producen una jerarquización entre quienes detentan el poder y aquellos que aspiran a tenerlo. Todos los campos y las formas de capital están relacionados con formas de poder. El campo cultural también es un terreno de disputas de poder. Las armas son las palabras, tradiciones y formas expresivas. Para Bourdieu, el Estado tiene el monopolio legítimo de la violencia física y simbólica. La violencia simbólica explica la dominación en sociedades de clases y la del colonialista sobre el colonizado. También la del hombre sobre la mujer, la de la escuela sobre el estudiante y la del mundo urbano sobre el rural. Los dominados piensan con las categorías mentales heredadas de los dominantes. Por ejemplo, inteligente, ignorante, civilizado, salvaje. El Estado ejerce esa violencia simbólica en la mente, creando estructuras mentales y formas de percepción y de pensamiento. Ideas que también había desarrollado Antonio Gramsci. La violencia simbólica más la violencia física y la economía contribuyen a que las desigualdades se reproduzcan. Este adiestramiento comienza desde la infancia. La vida social supone un proceso de incorporación paulatina a la sociedad. Poder. Para Bourdieu, en el siglo XXI, se hace más necesario que nunca un verdadero internacionalismo cultural, para combatir lo que Bourdieu llama la colonización mental.
No sé si ustedes se habrán dado cuenta, pero se acerca la primavera. De modo que en cuanto el tiempo se asiente un poco, la clase de historia natural la daremos en el campo. ¿A ustedes les gusta la naturaleza? Ya. No se han detenido a mirarla. La naturaleza, amigos míos, es el espectáculo más sorprendente que puede mirar el hombre. ¿Saben que las hormigas tienen rebaños de ganado que les proporcionan leche y azúcar? ¿Saben que algunas arañas inventaron el submarino hace millones de años? ¿Saben que las mariposas tienen lengua? ¡Arriba España! Cuando uno se muere o no se muere. ¿Y usted qué piensa? Yo tengo miedo. Al iniciarse la década de los 30, el sistema educativo español se hallaba en condiciones muy precarias. El Estado tenía una presencia débil, subordinado a la actuación de la Iglesia Católica en la enseñanza. La desidia pública se manifestaba en los niveles primarios de la educación, en la discriminación que tenía lugar entre quienes podían cursar el bachillerato y quienes no tenían la posibilidad de estudiar tras la primaria. De esta forma, la Segunda República nació con un programa de reforma global del sistema educativo, que incluía la construcción urgente de escuelas, la dignificación del maestro con un aumento sustancial de sus retribuciones, el establecimiento de un sistema unitario de 3 ciclos, el fomento de la pedagogía activa y participativa, una concepción laica de la enseñanza. Por ejemplo, en 4 años, entre abril de 1931 y abril de 1935, el número de maestros pasó de 37.500 a 50.500. La reforma concitó la hostilidad de sectores poderosos de la sociedad española. La guerra civil sirvió así para que los franquistas eliminaran la educación como escudo y defensa de la República. La película está situada en 1936. Don Gregorio, el profesor, enseñará a Moncho con dedicación y paciencia toda su sabiduría en cuanto a los conocimientos, la literatura, la naturaleza y hasta las mujeres. Pero el trasfondo de la amenaza política subsistirá siempre, especialmente cuando Don Gregorio es atacado por ser considerado un enemigo del régimen fascista. Así se irá abriendo entre estos dos amigos una brecha, traída por la fuerza del contexto que los rodea. La política y la guerra se interponen entre los personajes y desembocan en la tragedia. ¿Cómo recobrar después de esto la inocencia? Parece ser la pregunta que se plantea el director José Luis Cuerda, cuando Don Gregorio, al contrario del padre de Moncho, opta por sí mismo y por sus ideales, aunque esta opción signifique la muerte. Dura y con un dramático final, La lengua de las mariposas explora el nacimiento de una vida a los horrores de una guerra. En el fragmento de la película en donde se muestra la represión de las instituciones, es donde el niño no quiere asistir a la escuela por miedo a ser violentado, en donde el maestro nos menciona que la libertad estimula el espíritu de los hombres fuertes, ya que en esas épocas no se tenía la libertad y se educaba a base de golpes. Para Bourdieu, la escuela es un lugar donde se fabrican las personas, las formas de pensar y las formas de actuar. En conclusión, podemos observar la importancia que tiene el rol del educador hacia los niños, en la manera de entregar los conocimientos y aprendizajes significativos, como ejemplo que ejercía el maestro Gregorio en sus alumnos y en especial con Moncho. Sin embargo, cabe destacar la magnífica relación que se puede establecer entre alumno y profesor, a pesar de sus diferentes ideales. Pero cómo también puede influir la familia en el niño frente a la presión que ejerce la sociedad. El profesor es un referente para el niño de entre los adultos con los que trata o se comunica, siempre después de sus padres y en algunas ocasiones por delante incluso de estos. El aprendizaje más importante que se dio en la película fue la construcción gradual de la confianza y curiosidad del niño,
alentándolo a aprender por su cuenta los contenidos académicos y estimulando su crecimiento personal, ejercitando la reflexión y la empatía constantemente, terminando así con la reproducción de la que nos habla Bourdieu, la cual fomenta las injusticias dominantes de la sociedad y entonces forma ciudadanos moralmente adaptados a esta sociedad y puede contribuir a formar ciudadanos éticamente competentes, capaces de comprender críticamente la realidad y transformarla. En contraste, al final de la película, el niño aprende otra lección totalmente distinta. Para sobrevivir en la nueva sociedad que se está construyendo, solo debe preocuparse por los suyos y mostrar obediencia ante la autoridad.